captación muy bien diseñada, yo pude haber planteado una topografía, a partir de la topografía, un sistema de aducción, conducción muy especializado, ¿sí? Minimizando pérdidas, garantizando la energía total del sistema. Bueno, pude haber hecho muchas cosas, pero si al usuario finalmente a través del grifo, la cisterna, la lavadora o cualquier usuario, ¿sí? O cualquier usuario que utilice un sistema, bien sea a través de un aparato sanitario, bien sea a través de un aparato de consumo, si no le llega el agua, ¿sí? O sea, el caudal suficiente y las operaciones técnicas, es decir, presión, ¿sí? Suficiente, pues de nada sirvió todo lo que hemos hecho hasta ahorita. ¿Listo? Que tiene un trabajo, que es costoso, que digamos que una de las plantas, una de las partes que no hemos estudiado y que es la planta de tratamiento, pues también está dentro de ese ejercicio, pero que al final, vuelvo y les repito, si el usuario cuando vaya a consumir el caudal no se le garantiza porque la presión no es la suficiente, porque se hizo una operación o una maniobra inadecuada y se rompieron las tuberías del sistema de distribución, porque el tanque de almacenamiento tuvo que salir de uso por XY, por una infiltración o una exfiltración que se estuviera presentando, pues hace que finalmente el sistema no funcione. ¿Listo? Hay muchísimos municipios en el país que cuentan con redes, ¿listo? Y de hecho están dentro de los indicadores de coberturas altas. Cuando yo hablo de coberturas altas, me refiero por encima del 90 y tanto por ciento, que es el promedio urbano, ¿sí? Pero sin embargo, una cosa es tener tuberías instaladas, tener sistemas instalados y otra muy distinta es que esos sistemas operen correctamente. ¿Listo? Entonces, por eso es muy, muy importante que cuando yo haga todo este proceso, ¿sí? Pues yo finalmente a ese usuario le pueda garantizar durante las 24 horas del día el funcionamiento continuo, no solamente garantizándole el caudal, sino también garantizándole las operaciones técnicas. Entonces, ¿por qué me encanta esto que sigue? Porque nos falta el tanque de almacenamiento y distribución, que lo vamos a estudiar hoy, ¿sí? En función, yo creo que hoy y mañana, y luego arrancaríamos con el sistema que son las redes, ¿ok? Entonces, ¿por qué todo el discurso? Porque para poder yo diseñar tanques de distribución, tengo que contemplar el comportamiento del caudal a través de los diferentes usuarios. Acuérdense que ya aquí hicimos un salto, ¿sí? Y ya estamos pensando siempre en que lo que estamos manejando en estas unidades, desde la conducción, el tanque y la red de distribución, es agua potable. Por lo tanto, cualquier pérdida de agua que yo vaya a tener a partir de, desde la conducción, ¿sí? O desde que sale el agua de la planta de tratamiento, ya no es solamente caudal, que no pueda garantizar, sino que es una inversión que yo ya hice en la potabilización del agua y que ya ahorita estoy perdiendo y que por eso necesito controlarlo. Entonces, en el aula virtual ustedes van a encontrar la presentación, que es la que vamos a utilizar. Yo voy a ir muy rápido con esa presentación porque yo creo que el ejercicio aquí importante es entender cómo funcionan estos diseños y entender para qué condiciones es que estamos planteando. Y por supuesto, y hay una hoja de cálculo que se llama un tanque, una curva de modulación que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, los tanques de almacenamiento y distribución, por eso tienen esos dos nombres, tienen una responsabilidad importantísima. Yo diría que, de hecho, ¿sí? Para mí, uno de los sistemas que me van a permitir garantizar la correcta distribución del agua son los tanques tanto de almacenamiento como de distribución. Cuando yo estoy planteándome, ¿se acuerdan cuando decíamos lo del caudal de diseño? Que decíamos, bueno, hay un caudal máximo diario, hay un caudal máximo horario. Y una de las cosas que planteábamos es el caudal de diseño. No, descartado el medio diario porque decíamos el comportamiento no sigue un patrón de consumo definido, sino que por el contrario, yo tengo horas en las que más consumo, tengo horas en las que menos consumo. Entonces, si yo trabajo con el promedio, las horas pico, las máximas, las que me superen incluso ese promedio, pues se me va a quedar
totalmente desabastecido el sistema. Si yo trabajo, entonces ahí la pregunta era, bueno, máximo diario, que era el pico, o sea, el máximo de todos los picos, ¿sí? O había uno que se llama el caudal máximo horario. Y yo les dije a ustedes, todas las unidades vamos a diseñarlas con el caudal máximo diario hasta que lleguemos al tanque de distribución y a la red de distribución. Estos dos sistemas tienen que operar, aunque la 0330 me hable de que como tal el volumen del tanque lo tenemos que plantear para el máximo diario, ¿sí? El funcionamiento y de cierta manera el volumen útil de estos tanques van a depender de los caudales máximos horarios. ¿Cuáles son los caudales máximos horarios? Por eso yo a ustedes les hacía mucho énfasis en que el caudal máximo horario o el máximo diario no me lo multiplicaran por coeficientes K2, eso era antes, ¿sí? Esos coeficientes K2, que ya de hecho la resolución 0330 ahora lo deja como, pues si no tiene curva de modulación, use esto, ¿sí? Acuérdense que había el caudal medio diario por el K1 era el máximo diario y luego había otro K2. Ese K2 era para convertirlo en factores horarios. Ya no se usa ese K2, ¿sí? A menos de que usted no cuente con esto. Vamos a entenderlo, por favor descarguemos todos esta curva de modulación que les puse allí en el aula virtual y vamos a empezar a entender esto desde la concepción de cómo es que yo opero los caudales. ¿Listo? Mientras lo descargan, Astrid, ¿estás por acá conectada? Es que estoy teniendo problemas entrando al Drive. ¿Listo? Entonces, si no estás conectada, cuando veas la grabación, porfa me comentas si estás poniendo el ejercicio que estamos haciendo, lo estás poniendo en la carpeta que te compartí, porque yo no estoy pudiendo acceder. Bueno, estamos, no sé Outlook qué hizo, pero quitó como todos los permisos para compartir. Entonces me mandas un correíto. ¿Listo? Porfa. ¿Ya descargaron la curva de modulación? Sí, señora. Vamos a graficarla. Vamos a poner esto. Vamos a utilizar para este un gráfico de dispersión con línea. Listo. Y mis queridos estudiantes, por eso esto es una curva de modulación. No sé si es la misma que hemos usado, pero pues si es la misma, no pasa nada. Vamos a sacar el promedio. En esto creo que ustedes ya son unos expertos, no les estoy enseñando absolutamente nada más. Y nos dice que es 38, yo la voy a configurar para que me la muestre 24 horas. Listo. Entonces, en esta curva de modulación me dice, en el eje X, aquí va a ir horas, y en el eje Y va a ir caudal o consumo. ¿Listo? Esto está en litros por segundo. Entonces, esto es lo que estamos diciendo. Entonces, sabemos que este máximo de los remáximos, este pico de acá, es lo que nosotros llamamos el caudal máximo diario. ¿Sí? Y este es hasta lo que ahorita hemos venido construyendo o hemos venido utilizando para diseñar las diferentes unidades.
¿Quién es el caudal máximo horario? Este es el máximo diario. El máximo horario, pues van a ser todos estos caudales que para cada hora me esté mostrando un patrón de consumo. Por eso yo les digo a ustedes, no me multipliquen este máximo. Ustedes seguramente, a ver a lo que me refiero para que me entiendan. En algunos libros, sobre todo si la bibliografía es muy vieja, por eso siempre digo, ojo con lo que consultan y la fecha en la que la consultan. Entonces, ustedes encontraban por allá algo que decía, el caudal máximo horario es igual al caudal medio diario por un K2, ¿sí? A esto me refería. Ese K2, ¿quién va a ser? Ese K2 va a ser la modulación de cada hora. Entonces, si yo tengo un patrón de consumo, pues voy a tener 24 caudales máximos horarios. Voy a tener el de las 4 de la mañana, voy a tener el de las 9, voy a tener, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, por eso no es necesario, esto ya no va a menos de que no exista este patrón de consumo. Pero como ahorita el reto, sí es, bueno, usted tiene un sistema de distribución, mida lo que está distribuyendo. Y la medición de esa distribución se llama una curva de modulación. Hora a hora, cuánto le estoy inyectando al sistema. Entonces ya esto no va, ¿sí? Vuelvo y repito, va a menos de que no exista un patrón de consumo, pero ahora los caudales máximos horarios pues van a ser, en lugar de uno, van a ser 24 caudales máximos horarios, donde el máximo de todos los horarios pues es el máximo diario. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo que el promedio de todos estos caudales, que es mi medio diario, ¿sí? Me dio 38 algo por acá. ¿Mm? A mí me decían dos cosas y es, ¿cuál era el caudal de diseño? Entonces me decían, listo, si usted trabajaba con este medio diario, ¿sí? Pues a estas horas que usted superaba ese medio diario, usted corría el riesgo de quedarse desabastecido. Entonces, no es una opción. Por lo tanto, nos vamos con el máximo de todos los horarios. Sin embargo, durante las 24 horas del día no se está distribuyendo ese máximo diario. Ese máximo diario se está presentando 1, 2, 3 horas, ¿sí? 4 horas al día, pero el resto del día, miren que incluso hay horas donde estoy por debajo de ese caudal de diseño y hay horas que por supuesto pues los voy superando. Entonces, el tanque de almacenamiento y distribución, el papel es fundamental y es permitir que en las horas donde el caudal está por debajo del diseño, incluso de ese caudal máximo o medio diario, en estas horas, ¿sí? Que el consumo es bajito, pues el tanque, ¿qué es lo que me va a permitir a mí? Como yo le estoy mandando el caudal máximo diario continuo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Yo le mando el caudal máximo diario, el tanque a estas horas donde la gente consume bajito, ¿sí? Porque está durmiendo, descansando. Entonces el tanque lo que intenta hacer es el almacena el caudal. ¿Para qué? Para que cuando llegue el pico, entonces en la noche los tanques se llenan, según esta curva de modulación. Mientras que en el día, por ejemplo, se llena, se llena, se llena, y cuando lleguen estos picos de consumo, pues claro, el tanque ya está lleno y tiene ahora la capacidad de empezar a distribuir todo este caudal que ya almacenó. Entonces, en estas horas, seguramente, pues ahí vamos a mirar la curva de distribución, pero lo más probable es que en estas horas el tanque, en lugar de almacenar, empiece a vaciarse, empieza a aportar caudal al sistema y luego viene otra recuperación donde el tanque lo que hace es intenta otra vez, cuando ya el caudal vuelve y baja, entonces los tanques vuelven y se llenan y se preparan para la siguiente jornada de consumo. ¿Listo? Este es el funcionamiento, por eso digo, son súper importantes en un sistema de distribución de agua, porque son los que me van a condicionar, ¿sí? Cómo es la distribución, que en este caso almacena, mientras que cuando los caudales son altos,
el tanque empieza a distribuir. Y ese es el principio de funcionamiento de los tanques. Ellos almacenan cuando la demanda es bajito, ellos distribuyen cuando la demanda es alta. Más de esa regulación de caudales, por eso es que cuando hablamos, bueno, entonces les digo, cuando hablamos de caudal de diseño y nosotros decimos, utilice el caudal máximo diario para diseñar, es muy importante que si usted va a usar o va a diseñar con este caudal máximo diario, es porque usted tiene un tanque de almacenamiento que le va a regular la distribución de ese caudal máximo diario. Porque si usted no tiene ese tanque de almacenamiento y de distribución, usted no puede diseñar todas las estructuras con el máximo diario. ¿Por qué? Porque usted no tiene quien le regule las horas en las que las demandas son altas y las horas en que las demandas son bajas. ¿Con cuál debería usted diseñar si no tiene planteado un sistema de almacenamiento? Pues el caudal máximo horario. Usted le tocaría desde la planta de tratamiento, ¿sí? Enviar hora a hora, eso se llama inyección directa a la red, enviar hora a hora el caudal que se necesitaría o que los diferentes usuarios empezarían a consumir, ¿sí? Si no tuvieran un tanque que empezara a regular. Entonces, por eso es muy importante. El caudal de diseño va a ser el máximo diario si yo tengo planteado un sistema de distribución y almacenamiento que en este caso es el tanque. ¿Listo? Si yo no tengo planteado un sistema de almacenamiento, entonces me tocaría sí o sí enviar hora a hora, ¿sí? Y eso sería diseñar ya la red de distribución y todo el sistema con el caudal máximo horario. ¿Estamos claros en eso? Eso es importante dejarlo allí planteado. Entonces, esa es una de las cosas. Otra de las, entonces, primero, las funciones del tanque, compensar las variaciones horarias de consumo durante todo el día. Yo no voy a distribuir el caudal máximo diario las 24 horas, entonces el tanque tiene que almacenar en las horas de bajo consumo, distribuir en las horas de pico. Proveer una presión adecuada a la red del servicio, esa también es muy importante, y sobre todo cuando yo digo, listo, voy a tener un sistema, ¿sí? En este caso el tanque, que me va a regular los caudales que se van a inyectar. Para eso, yo necesito plantearme una configuración de tanques que me permitan también garantizar que ese tanque me vaya a mantener la energía que se requiera para la red de distribución. Cuando yo me planteo eso, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, los tanques, y si ustedes ven en Bogotá, ¿sí? Lo pongo como ejemplo, Bogotá tiene diferentes tanques de distribución y esos tanques de distribución están principalmente ubicados en los cerros, ¿sí? Si nosotros entramos al SIC del acueducto de Bogotá, nosotros vamos a mirar que principalmente los tanques que distribuyen las diferentes zonas del acueducto están ubicados en los cerros orientales, ¿sí? Si yo, por ejemplo, acá le voy a poner por capas, voy a dejar solo el sistema de acueductos. Entonces, miren que tanque San Diego, tanque Paraíso, ¿sí? Tanque Rosales. Miren que casi todos están en los cerros orientales. ¿Por qué? Porque es tanque Chicó, ¿sí? Seguramente por el que todos conocen es el tanque Parque Nacional. En Egipto, muy cerca, tenemos otro de la Universidad de La Salle. ¿Listo? Entonces, miren que casi todos estos tanques, que son los que están distribuyendo, están en los cerros. ¿Por qué? Porque están o deben de garantizar que estén en los puntos altos y que sean los que, por supuesto, a partir de la ubicación del tanque, empiece yo toda la distribución del sistema. ¿Qué es lo que hace el tanque? Pues darle energía, ¿sí? A todos los diferentes puntos. Por eso cuando yo estoy también diseñando la red de distribución, lo que hago es, ¿cuál es la energía disponible? Desde la ubicación del tanque que inyecte, independientemente que sea por zonas, y el punto más bajo que yo tenga dentro de la población. Entonces, si el punto más bajo para Bogotá, por ejemplo, la Petar Salitre, ¿por qué ingeniera siempre dice que la Petar Salitre? Pues porque es donde acaba el sistema de alcantarillado. Entonces yo asumo
que pues toda la pendiente termina y va confluyendo hacia el río Bogotá, que es donde termina vertiendo esas aguas que llegan a Salitre. Entonces, si yo digo que la parte más baja es Petar Salitre y la parte más alta son los cerros, pues ese delta es el que me va a mí a permitir el diseño y es con la energía que yo necesito trabajar. Si yo tengo unos cerros, como el caso de Bogotá, ¿listo? En donde puedo ubicar todos los diferentes tanques, pues maravilloso. Pues aprovecho los puntos altos, por eso ustedes dentro de sus proyectos tienen que buscar y apoyarse, ¿sí? En los puntos altos, miren, todos los tanques, o la mayoría de tanques de Bogotá están en los cerros y ustedes en sus proyectos también van a identificar los puntos más altos y ahí es donde yo debería contemplar la instalación de los tanques. Ahora, ingeniera, si yo no tengo puntos altos, porque es que estoy trabajando por allá en un municipio de Sucre y es supremamente plano, ¿sí? Todo el municipio está en la cota 900 o en la cota 400, ¿listo? ¿Cómo le voy a dar energía al sistema? Por eso es que existen los tanques elevados. ¿M? Esos tanques, por eso es que hay que elevar también el tanque. ¿Por qué? Porque necesito que a través del tanque, que es el que va a distribuir a través de las diferentes tuberías de la red, ese tanque es el que le va a dar siempre toda la energía que se requiere. ¿Listos? Entonces, digamos que las dos condiciones importantes es garantizar la distribución horaria del caudal, almaceno cuando llegue mucha agua y sea poca la demanda, y, por supuesto, garantizar la energía y algo que se llaman las compensaciones horarias de la presión, es porque, claro, yo vengo con una tubería, ¿sí? O dos o tres tuberías de conducción, tuberías que vienen súper presurizadas, que traen todo el transporte de caudal de diseño, ¿sí? Porque ese caudal de diseño es el que le está llegando al tanque. ¿M? Y entonces, claro, ella llega con una presión muy alta, que si yo no tuviera un tanque, ¿sí? Tendría que tener un regulador, principalmente eso se hace a través de variadores, válvulas, etcétera, etcétera, para poder empezar a distribuir a la red. Entonces, por eso lo que hace el tanque es, coge el caudal, baja la presión, dice un momentico, espérese, ¿sí? Yo le digo a usted cómo es que va a salir de este tanque, ¿sí? Yo le digo cuánta agua va a salir y le digo con qué presión va a salir. Por eso es que yo a la salida del tanque, las tuberías tienen que tener válvulas y regulación, ¿sí? Para saber realmente y empezar a controlar cuáles son las presiones que le estoy inyectando a las redes de distribución. Porque si ustedes se dan cuenta, y esta imagen me parece perfecta, miren las tuberías que están llegándole a los tanques, ¿sí? Entonces, tuberías de acero de 36 pulgadas, de 24 pulgadas, y eso que está en la red, eh, aquí está la aducción y la conducción, esta es la red principal, pero claro, lo que sale de estos tanques, ¿sí? Pues no van a ser tuberías de 30 pulgadas, en este caso sí, porque como les digo, pues son la red matriz y obviamente pues Bogotá es muy grande y el caudal es importantísimo. Pero cuando yo usualmente, entonces me llega una tubería de conducción de 20 pulgadas, ¿sí? Y de ahí del tanque salen tuberías que pueden llegar incluso a ser de media pulgada, que son las que llegan a los usuarios. ¿Listo? Entonces, claro, la presión de una tubería de 20 pulgadas no es la que le puedo entregar a una de media, de 2 pulgadas, de 3 cuartos, bueno, tuberías que se manejan ya diámetros más pequeños en las redes de distribución. Entonces, por eso es muy, muy, muy importante, ¿sí? Porque el tanque es como el tanque es el oficial que dice, de aquí para allá me encargo yo. Usted ya me trajo el agua hasta la red de distribución. A partir de acá, yo soy quien controla cómo le envío el caudal y a qué presión a las diferentes tuberías de la red. ¿Listo? Bueno, teniendo en cuenta eso, además de todo esto, ¿sí? Los tanques también se utilizan para una cosa muy importante y es el control o protección de los sistemas contra incendio. Creo que aquí todos sabemos que los incendios, ¿sí? No le llamemos incendios, las emergencias, ¿listo? Son atendidas a través de, bueno, el grupo de bomberos, pero digamos que todos los carros de bomberos y demás, ellos se van a apoyar del sistema de hidrantes. El sistema de hidrantes es un uso público, ¿sí? Que usualmente se contempla dentro de la red porque esos hidrantes
son sistemas que necesitan presión para poder operar. Obviamente, caudal, y ahí es donde también vienen muchas alternativas, donde dice, no me utilice agua potable, ¿sí? Pues planteémonos un sistema alterno para los hidrantes, que yo garantice que esos hidrantes, porque ¿qué pasa? El hidrante dice, mire, yo para poder dar caudal necesito como mínimo una presión de 10 metros columna de agua. ¿Mm? Se presentó la emergencia. Llega el carro de bomberos, mira el bombero, dice, hidrante 75 milímetros, coge la manguera, le enchufa la conexión de 75 milímetros para que conecte con el hidrante y resulta que el hidrante dice, pero es que yo no encuentro la presión mínima necesaria, yo necesito 10 metros columna de agua. Y resulta que si no hay la presión y el tanque y no funciona, pues ya saben lo que va a pasar con la catástrofe, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también que los hidrantes o se conectan a la red y garantizar siempre estos puntos de conexión como si fueran, incluso más, son más importantes que la conexión de un usuario, porque un usuario uno le dice, bueno, no hay presión, téngame paciencia, pues si se baña a las 8 de la mañana, bañese un poquito después que yo le restablezca la presión. Pero si se presenta el incendio a las 8 de la mañana, yo no le puedo decir a la emergencia, oigan, no haga nada, espéreme 2 horas que llegue otra vez presión, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, por eso también dentro del volumen del tanque vamos a considerar ese porcentaje que es el que se almacena o el que se contempla como el caudal que se va a distribuir a través del sistema de protección contra incendios. ¿Listos? Vamos a empezar a dimensionar tanques. Esto se aprende es haciendo. Y vamos a hacer dos tipos de tanque. Vamos a tener el primer tanque, que es cuando el tanque le llega el sistema por gravedad, no necesito ningún bombeo, ¿sí? Entonces, desde la boca toma, desde la planta de tratamiento, etcétera, etcétera, me llega una tubería de conducción con el caudal máximo diario, pero a partir del tanque, entonces por acá el caudal de diseño es el máximo diario que ya lo tenía, pero del tanque le va a salir el caudal máximo horario, es decir, le va a llegar continuamente el caudal de diseño, que es el que está transportando la conducción, que la diseñé para ese caudal máximo diario, pero del tanque va a salir la curva de modulación, que es la que les planteé. ¿Listos? Luego, cuando entendamos cómo funciona, esto es lo que nosotros vamos a llamar diseñar un tanque por gravedad en donde simplemente, ¿por qué por gravedad? Porque no estoy contemplando ni en la salida ni en la entrada del tanque sistemas de bombeo. ¿Listo? Él está en un punto alto, le llega, que sería como estuviéramos trabajando alguno de los tanques de acá de Bogotá, le llega el caudal de diseño, pero le va a salir esa curva o patrón de consumo, que serían los caudales máximos horarios, que son los que voy a distribuir en la red. ¿Listo? Y luego vamos a trabajar con tanque, diseño del tanque por bombeo, ¿sí? En donde, pues por condiciones topográficas, no le llega el caudal directamente al tanque, sino que el caudal llega a un tanque, del tanque sale una bomba y esa bomba es el que va a alimentar el tanque elevado, que como hablamos, es el que me va a garantizar la energía y la distribución que requiere, la energía que requiero para garantizar la distribución. ¿Listo? Vamos a diseñar esos dos tanques. Aquí hay tanques de compensación, esto lo vamos a entender más cuando lleguemos a la red de distribución, pero por ahora nos vamos a ocupar de estos tanques por gravedad, tanques que necesitan bombeo. ¿Listo? Bueno, esto ya lo entendemos, Vamos a empezar por el método gráfico. Entonces, a ver dónde está nuestra hoja de Excel. Listo. Entonces ya sabemos cómo funciona esto. Para que nos quede más fácil, ¿sí? Y no tener que trabajar con esto, vamos a trabajar estos consumos, vamos a pasarlos a porcentaje. ¿Listo? No son modulaciones, es decir, vamos a llegar y vamos a tomar
Vamos a sumar todos los caudales. Es simplemente para no enredarme con muchos números. ¿Listo? Y vamos a pasar esto que está en litros segundos, este total del consumo. Vamos a decir, si este es el 100%, ojo que esto no tiene nada que ver con curva de modulación, ¿no? Esto es aparte. La curva de modulación es esta, donde el 100% es este. Este es el que tiene el K de 1. No quiero que se me confundan con esto. ¿Listo? Entonces acá el medio diario es el 100%. En este caso lo que vamos a hacer es, si el consumo total del día fueron 918, entonces vamos a pasar este consumo, sigue siendo consumo, pero a unidades de porcentaje. Entonces si este fue el 100%, 21, ¿cuánto es? ¿Cuánto les da este primer porcentaje? 2,29%. Lo voy a poner en porcentaje. Es lo que me dice y ¡shum! Listo. La suma me debe dar el 100%. Aquí estamos pensando en lo que tiene que almacenar y distribuir el tanque. Aquí él no está pensando si es el medio diario, si es el máximo diario. Él lo que está diciendo es, bueno, ¿cuánta agua me va a enviar? ¿Cuánta agua me va a salir? ¿Listos? Me dicen cuando estén listos con estos porcentajes, por favor. Voy a ampliar esto. Listo, profe. Listo. Entonces, a esto es lo que le vamos a llamar la curva de consumo. Es todo lo que le va a entrar al sistema. Y ahora vamos a poner la curva de suministro. El suministro es todo lo que le va a salir al sistema, o sea, el tanque. Cuando hablo del sistema, en este caso es el tanque. Vamos a crear esta curva, chicos. Entonces, tengo una curva de consumo, tengo una curva de suministro, ¿sí? Esto en hidrología es lo que también nosotros llamábamos las curvas de doble masa, que yo les decía, en muchísimos casos, en diferentes cosas, vamos a tener que construir estas curvas. Entonces, el consumo es lo que le está entrando, el suministro es lo que le va a salir. Cuando yo hablo de un tanque por gravedad, ¿qué significa? Significa que, entonces yo digo, durante las 24 horas, ¿sí? Me va a estar entrando lo mismo. Es decir, no va a haber diferencia de un bombeo donde, si este tanque, esto, por ejemplo, en el caso de este de acá, de este, el suministro del tanque, o sea, el que va a alimentar el tanque, va a depender del número de horas que yo prenda la bomba, ¿sí? Si yo la bomba la voy a prender 24 horas, pues 24 horas le va a llegar caudal al tanque. Pero si yo la prendo 8 horas al día, 5 horas al día, 10 horas al día, pues esas son las horas en las que él tiene que empezar a almacenar. En el caso por gravedad, ¿qué significa la gravedad? Significa que el 100% del volumen útil del tanque le va a estar llegando, o sea, todo lo que él tiene que almacenar, le va a estar llegando durante las 24 horas que tiene el día. ¿Por qué? Porque no hay un sistema que me esté controlando a qué horas, ¿sí? Voy a enviar o a qué horas voy a dejar de pasar caudal. Ingeniero, si pongo una válvula y la cierro, si usted me pone una válvula y la cierra por completo, me estalla estas tuberías. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que me dice es, mire, el suministro del tanque, ¿sí? Acá esto. Esta curva de consumo es la curva
Bueno, sí, ahorita no he hecho nada. Entonces, en este caso, el suministro es el que va a alimentar el tanque, no sé si lo dije ahora, el consumo es lo que va a distribuir el tanque, ¿sí? Es decir, el consumo es lo que va a salir del tanque, creo que ahora lo dije al revés, ¿sí? Y el suministro es lo que le va a alimentar el tanque. ¿Qué es esto? Este es el consumo, en este caso sería la curva de modulación, ¿sí? Lo que sale del tanque va a ser el consumo y el suministro es cómo le está llegando el caudal al tanque. Entonces, si le está llegando durante 24 horas caudal y está saliéndole este máximo horario, entonces nosotros decimos, el suministro, como estamos trabajando porcentaje, entonces va a ser el 100% dividido 24 horas. El volumen total que necesita el tanque, ¿sí? Que tiene que almacenar, le va a estar llegando durante las 24 horas. Si esto lo ponemos en porcentaje, significa que cada hora me va a estar llegando el 4.17% y esto va a ser constante porque no tengo un sistema que me regule a qué horas le va a entrar agua al tanque y a qué horas no. ¿Me entienden esto? Sí, señora. O sea, ese resultado es solo por gravedad, ¿cierto? Si ya Exactamente. tuviéramos bombeo ya sería diferente. O sea, si pusiéramos Claro. bombeo a ciertas horas ya cambiaría el porcentaje. Ajá, porque cuando el bombeo, entonces ya va a depender de a qué horas pongo yo a operar la bomba. Entonces, si yo las pongo 24 horas, pues sería lo mismo, ¿sí? Pero vamos a ver que cuando yo utilizo bombeos, pues poner una bomba a 24 horas a funcionar, pues no es muy operativo. Entonces, esa es la diferencia, exactamente, muy bien, entre gravedad y bombeo. ¿Listo? Entonces, en gravedad es en las 24 horas del día me está llegando caudal, no tenemos nada que me lo regule, entonces vamos a asumir que cada hora me va a llegar lo mismo. Miren que la suma tanto del consumo, 100%, como del suministro, me debe de dar el 100% de ese volumen del tanque que estamos planteando. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a acumular el consumo, este es el método gráfico, y vamos a acumular el suministro. El objetivo, chicos, determinar el volumen útil del tanque. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo. Ponerlo acá. Entonces, el objetivo, determinar el volumen útil de un tanque suministrado por gravedad. Entonces, para el método gráfico, voy a utilizar estos dos. El método gráfico me dice, acumule el consumo, primera hora me queda igual, la siguiente me va a dar este más este. Y acumule el suministro. ¿Qué me tiene que dar al final de ambos? El 100%, ¿no? El 100%. Acumulo el consumo, acumulo el suministro. Pero aquí no va. Ingeniero, una pregunta, ¿cómo sacaste el 229 del consumo acumulado? 918 es el total del consumo, una regla de 3. Este es el 100%, ¿cuánto nos da este? Te pongo la fórmula.
No, no digo el consumo acumulado. Está sumando el 229 con qué. Con el Ese. siguiente. El 229 más el siguiente. Estás acumulando la curva de consumo y estás acumulando la curva de suministro. Gracias, ingeniero. Un gusto. ¿Lo tienen? Bueno, vamos a graficarnos estas dos en un gráfico de dispersión con línea. Vamos a graficar las dos curvas. Esta va a ser la curva de consumo. ¿Mm? Y voy a agregar también la curva de suministro. Voy a ver algo. Ujú. Aquí me va a tomar los valores. Bueno, ¿les dio así? Intervalos de 1 hora me gusta. Esto es lo que llamamos la curva motriz del tanque. Suministrado por gravedad. ¿Sí? ¿Les dio así, chicos? Sí, señora Sí, ingeniera. señora. Bueno, entonces vamos a entender esto cómo funciona. Esta curva es esta curva de modulación, pero traducida en una curva acumulada o en una curva de doble masa, ¿sí? También se llaman así. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿se acuerdan lo que yo les decía acá? Si el consumo, que es lo que le está saliendo del tanque, ¿m? Es bajo, o sea, está por debajo, ¿sí? De lo que le está llegando por suministro, ¿el tanque qué va a hacer? ¿Acumula o distribuye? Es decir, si este que es el consumo, voy a poner las leyendas, ¿sí? Si la línea naranja, que es lo que le está entrando al tanque, está por encima de la línea azul, que es lo que está saliéndole del tanque, ¿aquí el tanque se está llenando o está distribuyendo caudal? ¿Qué opina? Llenando, ¿no? Llenando. Entonces, Llenando. como lo que le está entrando al tanque, por eso es continuo, porque yo considero que las 24 horas, cada hora le va a llegar lo mismo. Como lo que le está llegando es mayor, entonces yo, este de acá, voy a decir el máximo de estos delta más o menos yo miro acá y entonces ustedes me van ayudando
¿sí? A mirar cuánto creen que es ese delta. Yo digo, bueno, este máximo delta traduce en este caso, ¿cuánto puede ser? Como un 7%. Listo. Ustedes dicen, pues por acá, yo aquí leo pues como un 7%. No sería más fácil ponerle las etiquetas a los datos También, para sí, saber. por eso ustedes me ayudan. ¿Cuánto, cuánto daría este volumen? Y a este es el que vamos a llamar, que me hizo lo que acabo de poner acá. Esto sería el volumen que se necesitaría del tanque, volumen del tanque para almacenar, porque aquí estamos, ustedes me están diciendo, ingeniera, es que esto es lo que está almacenando. Entonces, el máximo delta de esto es lo que en teoría el tanque estaría almacenando. ¿Mm? Entonces, más o menos un 5 o 7%, más o menos, podemos decir, como yo digo, pues por acá puede estar en 9 y este puede ser un 17, entonces yo diría que un 5% puede ser, más o Yéndose uno por los terceros puntos da 5,42%. menos. Por acá Pero me por el dejé. tercer punto. Listo, no pasa nada, no te preocupes que ya vamos a ver. Entonces yo digo, pues así como al ojo y a gran, sí, a ojo de buen hidráulico, yo digo el 5 punto algo por ciento. Ese sería el volumen que necesitaríamos para el máximo almacenamiento. Ahora, en este otro, miren que aquí hay una operación, entonces el tanque lo que me está diciendo es yo voy a almacenar más o menos hasta las 6 de la mañana, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren que la curva de modulación me está mostrando que más o menos ahí empieza a comportarse el caudal importante. Entonces, él a las 6 de la mañana dijo, cambio ahora de operación y en lugar de almacenar, ¿qué empieza a hacer el tanque? Miren que ya todo lo que está saliendo del tanque está por encima de lo que le está entrando. Entonces ahí ya qué va a hacer el tanque. Distribuir, ¿no? El tanque dice, ah, bueno, aquí yo me llené, pero para prepararme y empiezo a buscar el máximo delta de este de acá. Y ya ahora ese máximo delta es lo que llamamos el volumen del tanque, pero ya no para almacenar, sino ahora para distribuir. Dios. Como el objetivo del tanque es, él almacena en las horas donde el consumo es menor que el suministro y él distribuye, entonces, volumen del tanque de distribución. ¿Cuánto es ese máximo delta aproximadamente? Como un 10 10-12% más o menos. más o menos. Entonces ustedes me dicen esto es como un 10%, o sea que chan. Ok, entonces yo digo, él necesita 5 para almacenar y más o menos un 10% para distribuir. ¿Listo? Ese es el método gráfico. Entonces, es ahí miren que esta curva se parece mucho a las curvas teóricas que están en los libros, ¿sí? En donde yo empiezo a asociar ese máximo delta tanto del consumo como del suministro. Ingeniera, yo no lo veo muy claro. Sí, yo veo que sí, entiendo el proceso, pero ese 10% y ese 5,42 me parece que están ahí como. Entonces, al final, ¿quién va a ser el volumen del tanque? El volumen del tanque va a ser el volumen que necesita para almacenar
más el volumen que necesita para distribuir. Y entonces si vimos bien esto, pues 5,43% más 10%, eso nos daría que el tanque necesitaría un 15,43%. Ahora vamos a ver cómo traducimos porcentajes a unidades de volumen. Pero por ahora, este sería el volumen útil del tanque. ¿Sí? Si hicimos bien el ejercicio de leer los valores y entonces podríamos estar hablando que el volumen de nuestro tanque corresponde a un 15,4%. ¿Listo? Entonces ahí es donde yo les digo, es que a mí eso del 5 y el 10, pues sí, ahí como al ojo se ve que podría ser, pero yo soy más analítico, yo soy ingeniero, a mí me gustan las cifras, ¿sí? La suma bien contada. Entonces vamos, ese sería el método gráfico, vamos a corroborarlo con el método analítico. Vamos a ver cómo, si estos 15,4% pues nos dio bien o no nos da tan bien. Entonces volvemos acá a nuestra tabla. Y ahora lo que vamos a hacer es el método analítico. Entonces, vamos a olvidarnos por ahora del acumulado, ¿sí? Y vamos a hacer un ejercicio y es, vamos a asociar el suministro versus el consumo. Entonces voy a decir, voy a coger el suministro a lo que le está entrando al tanque, le voy a restar lo que le está saliendo al tanque. ¿Listo? Entonces yo digo, al suministro no acumulado, ya el acumulado lo dejamos para el método gráfico, ahora vamos a hacer analítico y es, a lo que le está llegando cada hora al tanque, le voy a restar lo que le está saliendo cada hora del tanque, que es lo que me dice la curva de modulación. ¿Cuánto nos da ese primer porcentaje o ese delta de suministro menos consumo? 1,88%. Y vamos a hacerlo para todos. Hay valores positivos, entonces la operación del tanque, ¿cómo está haciendo? Entonces, él me dice, si este valor es mayor que 0, quiere decir que el tanque está acumulando caudal. ¿Sí? Esto me sirve por ahora. Por el contrario, pues el tanque está suministrando. Ustedes entienden lo del suministrando, ¿no? O sea, está distribuyendo para que no quede caudal. Falta un punto y coma. Sí. Esto lo hago para que ustedes lo entiendan, ¿no? No quiere decir que todas las hojas de cálculo me parece importante, sobre todo porque ahora necesito identificar el máximo acumulado y el máximo en distribución. ¿Listo? Entonces miren que hay horas, en estas horas el tanque está distribuyendo y deberían empezar, miren que no necesariamente la operación del tanque sí debe haber una correspondencia con la curva de modulación, pero a mí me dicen, oye ingeniera, pero a las 3 de la mañana que él empieza a distribuir, a mí me está mostrando que a las 3 de la mañana la curva de modulación, la modulación está bajita, pero resulta que ya empieza a haber cambios importantes y eso lo que hace es que el tanque, porque claro, él depende también mucho de cómo esté operando dentro del ejercicio, de cuánto caudal le está llegando cada hora.
ingeniera, ¿me puede dejar ver un momentico la operación? Ujú. El condicional. Acostúmbrense a llenar esas hojas de cálculo de condicionales. Mire, ustedes no se imaginan esto cómo ayuda. Porque acuérdense que ustedes ven acueductos hoy, ¿sí? Pero después se tienen que graduar y entonces la tesis y se ocupan de otras cosas. Y cuando los vuelvan a contratar por allá en un año, año y medio, 2 años, y usted, ay, ¿cómo es que se hacía esto? Acostúmbrense a estas hojas, esto va a ser su insumo para cuando usted se gradúe. Entonces, cuando usted abra una hoja de Excel, yo por eso soy como muy rigurosa con eso. Cuando usted vaya a abrir una hoja de Excel, que usted diga, uy, esto cómo lo hice de bueno, ¿sí? Que lo entiendan, que esta les sirva para cuando vuelvan. Porque uno dice, listo, ahorita lo entendí y seguramente si me sale una consultoría mañana no va a tener problemas, si me sale en unos meses, pues tampoco. Pero cuando me salgan 2 años y vuelvan y abran esas hojas de Excel que ni entienden, ¿sí? Entonces, acostúmbrense siempre. Estos son truquitos que créanme que sirven mucho para el ejercicio profesional. Gracias, ingeniera. ¿Mm? Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger el suministro y el consumo y lo vamos a acumular también. ¿Por qué? Porque el tanque no viene solito, ¿sí? Él siempre está condicionando. Entonces él dice, listo, me llegó a esta hora un agua, me salió esta, pero yo tengo que tener en cuenta que yo he venido acumulando y he venido distribuyendo. Entonces, vamos a acumular ahora este delta. ¿Mm? Porque aquí es donde le estoy diciendo, mire, esto fue lo que acumuló la primera hora. Esto fue lo que acumuló en la segunda hora, o sea que ya el tanque, ya, y hago lo mismo. Él va acumulando, luego va disminuyendo, aquí ya el tanque está en déficit, ¿sí? Y miren que incluso llega por acá un 0%. Y yo voy a coger todos los positivos en un color para que no se me quede ninguno. Creo que solo hay este también entraría como positivo. Y voy a coger todos los negativos en otro color. ¿Hasta acá me siguen todos? Inge, ¿me podrías dejar ver la celda J7, por favor? J, 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 J7. Muchas gracias. Con gusto. ¿Listos? Y esta clase en cuaderno, Dios mío, era, pues tocaba hacerla mucho más como simplificada, porque antes diseñar un tanque en clase eran 2 horas, eran casi incluso a veces 2 sesiones de 2 horas. Ahora una de las cosas que me ha gustado de esta virtualidad es esto, que podemos hacerlas en Excel y nos rinde, y lo entendemos, creo. ¿Tenemos todo? ¿Hasta acá vamos todos bien? Sí, señora. Sí, señora. Entonces acá los necesito concentrados, ¿sí? Porque acá usualmente es donde dicen qué fue, cómo fue, esto qué es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué la ingeniera cogió todos los positivos de un color y todos los negativos de otro color? Porque a mí me dice, mire, identifique cuál es el máximo de los positivos. ¿Cuál es el valor máximo de todos los positivos acumulados?
5.42. Entonces yo voy a poner aquí máximo positivo. ¿Cuál es el máximo de todos los negativos? O sea, el máximo me refiero por debajo, ¿no? O sea, el mínimo de todos los negativos. Es 10.30. Entonces, 10.32, el máximo negativo. ¿Listo? Entonces, pónganle pues cuidado a esto. Aquí voy a poner volumen del tanque. Este va a ser el volumen útil del tanque. Esto va a ser en porcentaje. En el máximo de los negativos, ¿sí? O sea, en el máximo déficit, ¿qué volumen espero yo que tenga el tanque? Como que ustedes están haciendo ejercicio, ¿sí? Y van acumulando los cansancios, ¿sí? Aquí van con mucha energía, luego ya la sobrecargan, la energía va bajando, usted por acá se va recuperando un poquito. Lo mismo le pasa al tanque. Cuando usted está en el más bajo de todos, ¿sí? ¿Qué volumen esperaría yo que el tanque tenga? Pues cero o cercano a cero, ¿no? Exactamente, entonces este es el 0%. En el máximo negativo yo voy a poner mi 0%, ¿sí? Ya estoy en lo mínimo. ¿Por qué? Porque ya estoy haciendo el ejercicio, ¿sí? De suministrar, de distribuir o de almacenar, y aquí no he hecho sino siendo déficit, 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 baja el volumen del tanque, baja el volumen, baja hasta que él dice, aquí no me baje más porque no doy. Cuando veamos EPANET, entonces hay muchas veces EPANET dice, se excede la capacidad del tanque. Entonces, eso quiere decir que él no da más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el máximo negativo va a ser el 0%. Vamos a acumular, yo digo, este 0% más, vamos a acumular no el acumulado, sino el delta normal. Estos deltas yo los acumulo para saber a qué horas está vacío el tanque, o sea, a dónde pongo mi 0%. ¿Listo? Y en el máximo positivo, el tanque que va a estar. Al 100%. 100%. Completamente lleno. Entonces aquí vamos a ser listo. Entonces, en el máximo negativo, el tanque está en ceros. Vamos a acumular ahora los delta de cada hora, ¿sí? Porque esto es lo que realmente me está quedando. Este es mi flujo de caja, ¿sí? Entonces yo digo, me está entrando tanto, me estoy gastando tanto, por lo tanto lo que ahorro es esto. ¿Listo? Ustedes de eso deben de saber mucho. Y vamos a almacenar cada hora. Entonces yo llego hasta acá. Ojo cuando se me pasen a este primero, ¿sí? Porque si siguen, pues hasta acá acumulé hasta las 24 horas, pero esto sigue. De las 24 siguen otra vez, la 1 de la mañana. Entonces, aquí va a ser este valor de las 12 más este valor entre 12 y 1. Y acá, si me estiran esto, él va a seguir estirando acá. Entonces, cogen la anterior más la siguiente hora. ¿Mm? Y ahora sí, vuelvo y estiro. Y este es el volumen útil para cada hora. Y miren que en el máximo negativo estoy en ceros y en el máximo positivo me debe dar el máximo volumen. ¿Me siguieron? Sí, señora ingeniera. Tremendos cálculos. Qué pena, qué pena. ¿Qué pasó?
se vuelve negativo, subiendo. ¿Cómo es la... Voy a volverlo a hacer. En el máximo, aquí lo que hice fue hacer un delta. Cogí el suministro, le resté el consumo. O sea, lo que me está entrando, le estoy quitando lo que está saliendo. El flujo de caja que uno hace cada mes, ¿sí? Acumulé ese flujo de caja. Entonces yo digo, listo, el primer mes o el primera hora ahorré tanto, en la siguiente hora ahorré tanto, en la siguiente no ahorré nada, antes me gasté lo que me había ahorrado. Entonces esto es lo que me va diciendo. Entonces, ¿qué hicimos? Cuando yo lo tenía acumulado en el máximo de los negativos, quiere decir que yo estoy en ceros. Es mi 0%. Estoy vacía. Y a partir de allí empiezo a acumular lo que me había quedado, mis deltas. No los deltas acumulados, sino los deltas que era real. Esto es lo que realmente tengo, que es cuando yo al suministro le quito el consumo. ¿Mm? Entonces acá lo que hicimos fue ir hasta aquí. Entonces acumulo lo de las 10 de la noche, le acumulo lo de las 11 a 12 y el día sigue, pero sigue acá. Entonces a las 12 de la mañana va a ser lo que almacené entre las 11 y las 12 más lo que almaceno entre las 12 y la 1. ¿Mm? Y aquí me aseguro lo anterior, porque si yo aquí sigo alando, entonces él va a coger las celdas esas de abajo y necesito siempre el anterior. Este más el siguiente. Este más el siguiente. Para que no me dañe el color que puse. Este más el siguiente. Y miren que él vuelve y cierra hasta que llegue a 0%. Listo. ¿Mm? Ingeniera, ¿y eso no tiene algún modo como seguro o algo así? No sé, por si de pronto se llega a gastar mucho más o algo así. Eso te lo tiene que decir la curva de modulación. Y ahí lo importante, ese factor de seguridad que tú hablas, es una de las cosas que uno hace es coger las curvas de modulación, coger el día de máximo consumo y pues dimensionar el tanque para eso. Por eso lo ideal sería tener muchas curvas de modulación, ¿sí? Curvas de un lunes, el martes, porque hemos hablado que lo que yo consumo un lunes no es lo mismo que lo voy a consumir un lunes festivo, ¿sí? Ni el pico va a corresponder a la misma hora. Entonces, un ejercicio muy importante que se tienen que hacer antes incluso de plantearse cualquier diseño es, en este caso, saber que la curva de modulación con la que estoy trabajando, pues sea la del máximo consumo. De esa manera, entonces, pues de nada, yo digo, ok, voy a utilizar una curva de modulación, por ejemplo, entonces uno dice, ¿qué día entre semana puede ser el máximo consumo? ¿Sí? O no, un día entre fines de semana, por ejemplo. No sé si ustedes han notado que ahorita en pandemia la presión ha bajado muchísimo en los sistemas, ¿sí? No sé, los que no están en Bogotá, pero al menos aquí en Bogotá yo creía que era porque estaban desviando las redes para la construcción del metro, pero personas que viven en otros sectores me lo han corroborado. La presión ha bajado muchísimo. ¿Por qué? Porque los sistemas están funcionando de una manera típica. Todo el mundo está en la casa, ¿sí? Bueno, es que la mayoría. Pero en su condición ha cambiado la operación del sistema, ¿sí? Y seguramente una de esta pandemia también nos va a nosotros a plantearnos con seguridad incluso un nuevo reglamento técnico del sector de agua potable. Ah, bueno, es una pandemia, esperemos que no vuelva a pasar, pero el hecho de que ya ahorita se reguló el teletrabajo, todo esto hace que para nosotros también empecemos a replantearnos los sistemas. Ahora las empresas que están ganando son las empresas que trabajan en casa, las empresas donde la gente pues no tenga que desplazarse. Entonces, todo esto va haciendo que por supuesto los sistemas cambien. ¿Listo? Entonces, ¿dónde estaría el factor de seguridad siempre?
en trabajar con consumos que sepamos que sean consumos típicos, pero de días que se consuma, pues que sean días donde el consumo sea alto, para así nunca quedarme como desprotegido y haber quedado con un volumen pues que no sea. ¿Listo? Entonces, miren, tremendos cálculos, ¿no? Hicimos ahorita. Aquí nos había dado 15.4% al ojo, ¿sí? Analíticamente, ya mucho más preciso, nos dice que el volumen útil del tanque es del 15.74% y que el tanque va a estar vacío a las 4 de la tarde. Miren que no necesariamente, por eso de que yo cojo la curva, no, él no funciona igual que la curva de modulación, porque claro, él tiene el control, él tiene que estar preparado para esos, para responderle bien a la curva de modulación. Entonces el tanque me dice a las 5, ¿no? A ver, ya ni veo, no, sí, a las 4. Entonces, entre 4 y 5 de la tarde el tanque está en los niveles críticos, ¿sí? Mientras que entre 2 y 3 de la mañana es donde el tanque está full, preparándose para solventar esos picos de consumo que vienen siendo entre las 6 y 7 de la mañana. ¿Mm? De hecho, miren que para esta curva de modulación los picos de consumo son a las 5 de la mañana. ¿Qué ciudad es esta? Podría ser Bogotá, porque Esto es un toda día la gente típico. sale a trabajar. Esto es un día típico de Bogotá, ¿sí? Y en sectores donde la gente tiene que madrugar muchísimo para desplazarse. ¿Listo? Y con seguridad, cuando el pico, mire que si yo cojo el máximo de una vez este análisis, porque lo que hacemos ahora es pasar este porcentaje, lo vamos a pasar a unidades de caudal, de volumen. Entonces miren que esta curva de modulación me está diciendo entre las 5 y las 6 de la mañana es el máximo. ¿Sí? Entonces seguramente estos son ciudades, capitales, donde la gente tiene que madrugar, ¿sí? Y con seguridad no es un día ni festivo, ni entre semana. Puede ser un sábado, pero siempre un sábado, digamos que los sábados los picos no se presentan a esta hora, porque si hay gente que trabaja, eso es verdad, pues los colegios y las universidades no. Entonces eso hace que, pues el que tenga que trabajar, obviamente consume, pero no todo el mundo, como sí pasa en un día entre semana, ¿sí? Que todo el mundo va al colegio, a la universidad, el que trabaja, etcétera, etcétera. Entonces, es un día típico entre semana de ciudades donde la gente tiene que madrugar, ¿sí? Y bueno, eso. Entonces, ¿se entiende cómo calcular los volúmenes de los tanques? Sí, profe, pero Sí, señora una ingeniera. si uno no tiene esa tabla de consumo, o sea, si uno, digamos, está, para el caso de los proyectos que está el pueblo, la vereda, que realmente no se conoce ese consumo, uno qué valores asume para el día. Ahí lo que yo siempre les dije, por eso cuando ustedes me decían, ingeniera, es que no encuentro la curva de modulación, les dije yo a ustedes, adopten la de otros municipios, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante. Si usted no tiene la propia suya, ¿sí? Pues coja un municipio que consuma, acuérdese que las características de consumo no dependen de la población, dependen de las costumbres del consumo y lo que estábamos hablando, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy en una vereda, pues no voy a coger la curva de modulación de Bogotá, porque yo en una vereda, de pronto, o me tengo que levantar más temprano, ¿sí? Porque los colegios o digamos que las actividades, ¿tá? O me tengo o no necesito madrugar tanto. ¿Qué municipios? Entonces, pero más importante que eso es municipios que tengan. ¿Qué hace que el consumo sea mayor o menor? La temperatura, ¿sí? Todo eso que vimos en nuestra clase de consumos, eso es lo que tengo que hacer. Adoptar la curva de modulación de un municipio parecido, acordémonos, desenvolvemos esa clase, donde lo que yo hago es, en lugar de trabajar, yo llego y la paso a curva de modulación y luego yo digo, listo, ahora el caudal medio diario es el mío, que es el del 100%. Y lo que apropio de la curva de modulación son los coeficientes. ¿Se acuerdan de ese ejercicio, no? Cuando yo adopto curvas de otros sistemas que por supuesto tengan características de consumo parecido a las mías. Esa es una opción. ¿Listo?
Vale, profe. Gracias. Bueno, vamos a convertir esto que está en porcentaje, lo vamos a convertir en unidades, vamos a determinar el diámetro, vamos a diseñar el tanque, mejor dicho. Para eso, ¿qué me dice? Como ese 100% que le está llegando. Entonces, diseño del tanque. Entonces, al tanque le está llegando el caudal máximo diario. Entonces yo digo, voy a coger, y como tengo caudales horarios, desde ese caudales horarios voy a coger el máximo. Que me debe dar 62, ¿sí? Igual acostúmbrense a esto, que uno muchas veces el ojo le falla. Sí, señora, 62. Listo. Entonces, esto está en caudales, unidades de caudal. Voy a pasar a unidades de volumen. Entonces yo digo, si yo almacenara los 62 litros de una, ¿sí? Esos 62 litros se me están Sí. presentando, señor. Ingeniera, qué pena es que se me fue la conexión un momento y no escuché bien cómo hallar el caudal máximo diario. El máximo Pena diario es contigo. el máximo de los horarios. Ok. El pico de mi modulación. Lo escogimos y dijimos el máximo de todas las caudales reportados en las 24 horas, nos dio 62, ¿sí? Entonces estamos diciendo, si yo esos 62 que se me están presentando en una sola hora, ¿sí? Que es aquí, donde está entre las 5 y las 6 de la mañana, si yo cogiera todo ese caudal y lo tuviera que almacenar, entonces este volumen lo voy a convertir en litros. Entonces llego y digo, esto que está en litros por segundo, lo multiplico por 3600, ¿sí? Que son número de segundos que se me está presentando. Me da todo esto, voy a pasarlo a metros cúbicos. Mil litros es un metro cúbico. Y me daría, entonces, para yo almacenar el máximo diario que se me está presentando en una hora del día, necesitaría un tanque de 223 metros cúbicos. ¿Mm? ¿Me siguen hasta acá? Sí, ingeniero. Pero como no necesito almacenar esos 62 de una, ¿verdad? Porque a mí me está llegando 24, o sea, esos 62 no me están llegando en una sola hora, sino que me están llegando en diferentes horas. Entonces, por eso fue que yo hice eso. Entonces, ¿qué va a hacer? El volumen del tanque útil en metros cúbicos. Entonces va a ser, esta ventanita hoy, no sé qué le pasa. Entonces va a ser a este volumen por el porcentaje que acabamos de calcular. Es decir, yo no necesito dimensionar un tanque para que almacene ese 100%, sino que me dice, como el tanque no se está llenando a la misma hora, ni se está vaciando a la misma hora, sino que tiene un comportamiento de operación, por eso es muy importante esa curva de modulación. Entonces él me dice, yo solamente necesito el 15.74% y eso cubro el máximo porcentaje de suministro y el máximo porcentaje de déficit. ¿Cuánto les daría el volumen útil del tanque? 35.1. 35.13.
Entonces, este sería, ya. Ahora, ingeniera, pero usted nos dijo que yo tenía que prever una reserva que es la protección contra incendio, porque el tanque no solamente tiene que garantizar los consumos horarios del consumo típico, sino que ahora además el tanque tiene que garantizar una reserva, es decir, el tanque nunca se me puede quedar en ceros, porque claro, si justo hasta ahora se me presenta la emergencia y no hay agua, pues ya sabemos qué pasa. Entonces, el volumen del tanque con incendios, a mí el sistema de protección contra incendio o el sistema de protección de la gestión del riesgo, ¿sí? Me dice que yo debo de contemplar aproximadamente un 20% más. O sea que el volumen de incendios corresponde a, si yo tengo esto, a esto, además déjele un 20% adicional, que es como la reserva que le voy a dar a ese sistema. Entonces yo digo, listo, este tanque, ¿sí? Le aumento el 20%, entonces puede ser así. A este volumen le sumo el 20% de este. Que es lo mismo de coger esto y multiplicarlo por 1 o 2, ¿no? Solo que no lo hago porque a veces me confunden con los K1, K2, no tiene nada que ver. Este es el 20%, o sea, estoy dejando para que cuando sea el 0, en realidad me quede ese colchón del 20% por si llega a pasar la emergencia ahora, que justo coincida con los niveles más bajos del tanque. Entonces, ahí también, por ejemplo, si la curva de modulación no es propia y uno como que, sí, como que duda de qué está, entonces ustedes también pueden, pues yo digo, no, bueno, al volumen que me dio le sumo un 30, un 40%, como para qué. Tampoco muy grande porque acuérdense que unidades sobredimensionadas son unidades costosas, son unidades que le da inviabilidad al sistema y si tengo que ahora elevar este tanque, entre más grande, más complejo va a ser elevarlo, ¿no? Eso lo sabemos. ¿Cuánto les da ese volumen? 42.16. Y ese es el volumen de mi tanque. Entonces, ahí yo empiezo y ya viene la decisión del diseñador. Y entonces, por ejemplo, si nos vamos con un tanque, supongamos un tanque de sección circular, ¿sí? Entonces, si yo le pongo el tanque una sección circular, vamos a suponer que lo voy a comprar prefabricado. ¿Listo? Entonces a mí me dicen, ok, si usted quiere una sección circular, entonces vamos a suponer, entonces yo digo, listo, ¿de qué diámetro lo tienen? Me dicen, le tengo de 5, de 10, de 25 metros. Yo digo, deme uno de 5 metros, vamos a ver qué pasa. Entonces él me dice, listo, uno de 5 metros, entonces yo empiezo a hacer el área, como es sección circular, entonces sería pi por diámetro al cuadrado dividido 4, ¿cierto? Ese sería el área. Por lo tanto, la altura en metros sería el volumen dividido el área. ¿Qué altura me daría de tanque? Uno de 5 metros para cumplir con el volumen que necesitamos. 2,15. Está bien. Más o menos uno dice alturas bien de tanque 2,5, que es un entrepiso. ¿Sí? Entonces miren que un tanque circular de 5 metros podría funcionarnos. Y el mismo ejercicio, si en lugar de ser circular lo tomo rectangular, entonces decido, miro a ver el espacio que tengo, ¿sí? Miro a ver si lo hago
Sí, cuadrado, miro a ver si lo hago rectangular. Aquí la sección en realidad pues no va a ser ni más ni menos eficiente. La sección del tanque va a depender muchísimo de cómo usted lo ubique, de dónde lo ubique. Hay unas secciones, hay un tanque súper bonito hexagonal, por ejemplo, pero por ahí ya también entra mucho el criterio del estructural. Si usted lo va a elevar, entonces, ¿cómo distribuye usted mejor las cargas? Acuérdense que estos ya son cargas muertas, ¿sí? Y que el agua pesa y pesa bastante. Entonces ya ahí viene la configuración, pues propiamente, tanto del, del lugar de donde usted va a poner el tanque, de si lo tiene que elevar y de, por supuesto, pues qué mano de obra cuento, qué dice el estructural, etcétera, etcétera. Realmente nosotros los hidráulicos, pues llegamos hasta el volumen, pero también en el 100% de los que yo he diseñado me ha tocado también diseñar la parte estructural, entonces pues terminamos siendo los que decidimos cómo hacer la configuración. ¿Se entiende cómo se diseña un tanque por gravedad? Sí, señora ingeniera. ¿Ok? Sí, señora. Bueno, para no dejar el de bombeo ahí a medias, entonces lo diseñamos mañana, ¿listo? Sobre todo porque, pues como les dije, a las 11 tengo una reunión, eso que creo que ya están en reunión, yo dije cuando termine clase. ¿Preguntas para cerrar la sesión? Ingeniera, una pregunta con respecto al bombeo. Es que pues se nos presentó, pero pues es como más como curiosidad. Ujú, Si, por ejemplo, nosotros tenemos que instalar bombas, ujú. esas bombas, ¿cómo funcionarían? O sea, digamos, ¿cómo sería el funcionamiento? ¿Desde la planta las prenderían o eso estarían configuradas o cómo sería más o menos el funcionamiento de una bomba de esas? Pues depende. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, si ustedes tienen, no sé si sea en el caso que decíamos que yo necesito poner bombas en diferentes puntos del trazado porque tengo desniveles importantes, ¿sí? Entonces, esas estaciones de bombeo, por ejemplo, que quedan como por allá en la mitad de la nada, no sé si sea tu pregunta, ¿listo? ¿Esto cómo lo opero? Una de las alternativas ahora que se está utilizando es, pues, utilizar sistemas alternativos de energía, ¿m? Una de las condiciones, y sobre todo cuando hay topografías complejas, y ahí me tocaría, pues, la bomba con su plantica de energía, o sea, si están pegadas a un centro urbano, pues no pasa nada, seguramente el centro urbano tiene electricidad, si no, pues me tocaría contemplar, por ejemplo, paneles solares o cosas así. Eso en el caso, pues que yo tenga que poner una bomba por allá en la mitad de un terreno supremamente rural y que no tenga, pues, como en dónde conectar. Entonces tengo que garantizar, pues, que esa bomba funcione. Que si es lo más eficiente, operativo, no, porque pues no hay nadie quien esté regulando como el sistema. Claramente todo esto pues yo tengo que planteármelo a un sistema de control, ¿sí? Decir, oiga, la bomba que tengo en el kilómetro tal, dejó de funcionar y pues mandar un técnico, ¿listo? Pero digamos que, y sobre todo, si es una parte muy rural, pues lo que se hace es como que garantizar que la bomba funcione bien, ¿sí? Y de cierta manera, pues si veo que hay problemas operativos con la bomba, pues como mínimo tengo que contemplar un fontanero que vaya todos los días y mire a ver si la bomba prendió, si la bomba está operando, listo, y en caso de eso, pues enviar a alguien que, que se encargue del sistema. No sé si esa era tu pregunta. Sí, señora, es que nosotros tenemos como tres o cuatro bombas, entonces digamos no sabíamos si digamos eso quedaba como, no sé, programadas las bombas para que se prendieran de tal hora a tal hora o cómo las Sí, pondríamos sí, nosotros. también. O sea, tú el autómata lo pones en cada bomba. Eso se llaman los variadores de frecuencia. Pero entonces cuando yo compre la bomba e instale el sistema, yo le pongo un variador y ese variador yo le digo de tal, por ejemplo, puede ser, ahí depende, yo puedo ponerle una válvula y la válvula le digo a tales, la opera, la controlo, digo a tales horas se cierra y a tales horas esté abierta. O sea, ya ahí viene la automatización del sistema, pero sí lo puedo hacer in situ. No sé si la pregunta era si las tengo que conectar todas a un mismo sistema, sería lo ideal,
¿sí? Pero cada bomba trabaja de manera individual, ¿listo? Que si las tres las puedo prender a la misma hora, las cuatro que están en distintos puntos y las puedo apagar, sí, también. Y tú pones variadores, o sea, las automatizas. Ah, ok, ingeniera, vale, muchas De hecho, gracias. hicimos un proyecto con automatización y precisamente era eso. Porque también a algunos estudiantes les surgió esa duda, después me dijo, ingeniera, yo quiero hacer esto de trabajo de grado. Y trabajamos con unos estudiantes de automatización y plantearon un sistema de cómo sería un sistema económico, ¿sí? Pues obviamente para condiciones rurales, en donde se pudieran automatizar las bombas. Vale, ingeniera, muchas gracias. Ujú, con gusto. Bueno, Inge, yo tengo chicos, una pregunta, pero es sí, sobre el proyecto. dime. No sé si puedas o ya mañana lo va a hacer. No, sí, dime. Es que nosotros pues realizamos el trazado y todo. Para realizar la aducción que vamos a realizar tubería de la captación al desarenador y el desarenador a la petar y conducción de la petar al tanque, ¿sí? ¿Mm? Lo que pasa es que nosotros tenemos longitudes demasiado grandes en el tema de la captación hasta el Ujú, desarenador y el desarenador, bueno, todas son gigantes. ujú. La primera es como 600 y pico de metros, la otra es como 800 y algo. Y tú nos habías dicho en clase, digamos, para la aducción que la idea era que no superara, si no estoy mal, los 80 metros, 50 metros. Ujú. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer? Ahí lo, ¿Realizamos varias aducciones cada 50 metros? ¿Varias ahí lo tuberías? que se hace es trabajar con el perfil del terreno. Entonces, si ustedes tienen 600 metros, ¿sí? Lo que van haciendo es diseñando cada 100. Puede ser que los 600 metros les dé el mismo diámetro, ¿sí? Y ustedes Listo. incluso lo hacen para la totalidad, pero lo que van haciendo, por eso les decía siempre muy importante, ustedes pueden dimensionar para los 600 metros, pero el perfil de la línea de energía, ¿sí? Nos toca hacerlo cada mínimo 100 metros, que es, digamos, garantizar que los 100 metros funcione. Cada 100 metros la tubería está funcionando bien. Cada que yo pongo un accesorio, cada que yo instale válvulas, ¿está? Para ir viendo cómo me va bajando. Entonces, por eso, aunque tengan 5 kilómetros, 10 kilómetros, es importante que el diseño lo vayan planteando cada 100 metros. Así sea que en los 10 kilómetros sea el mismo diámetro. Pero la manera es siempre dibujar el perfil de la línea de energía, el perfil piezométrico, ¿sí? Para garantizar que cada 100 metros, cada 80, cada que me dice el flujo uniforme que está garantizado, pues el sistema está operando bien. Vale, Inge, y otra pregunta, bueno, son dos preguntas más. Otra es, digamos, nosotros para energía disipada, sí, lo que tenemos que llegar a disipar, o bueno, disponible, perdón. Digamos, nosotros cómo la vemos, según la cuota que tiene, por ejemplo, digamos, si mi captación está a 23 metros y la otra, y el desarenador está a 35 de energía, ellos disponibles esa diferencia de esas dos cuotas. Sí, señor. Principalmente esa sería la diferencia topográfica. Por eso yo les Entonces, decía, en este caso es casi siempre la topográfica. Ujú. Entonces, por tramo de aducción, de tubería de aducción, va cambiando esa energía que tengo que disipar. Claro, usted tiene que ir haciendo Bernoulli. Entonces, por ejemplo, la cota a 100 metros, ¿sí? ¿Cuánto es mi cota a 100 metros? Yo les decía, el perfil topográfico es indispensable. Entonces, yo a la cota que tenga en los primeros 100 metros le voy a asumir la presión, le voy a sumar eso. Pero ese es el ejercicio. Siempre es un Bernoulli entre cota y cota, donde siempre voy a considerar la altura topográfica más la piezométrica y la velocidad que voy a tener. Listo, Inge. Y pérdidas, obviamente. Y una última pregunta. Nosotros iniciamos la aducción con, pues, donde está el sistema de captación es más bajo que el desarenador. Entonces ahí tenemos que usar bombeo, ¿cierto? Ujú. Para solamente esa aducción, porque de resto ya tenemos a favor el tema de la gravedad, porque de Ahí ahí empieza a solamente depender. depende de cuánto está en desnivel, cuántos metros. Ya te digo, son de 25 a Sí, sí, 34, son como 9 sí, metros. sí, sí. Tocaría una bomba que, entonces yo tomo la captación. En la captación usualmente lo que uno hace es un tanque, lo almacena, pone bombeo, lo manda al desarenador y de ahí ya lo distribuye. Ahí tendrían ustedes la impulsión.
sería de la captación al desarenado. Ingeniera, y ese tanque de la, digamos, de la boca toma, sí, de la captación, Ujú. em, o sea, ¿cómo se diseñaría? O sea, con el caudal que se Como está lo que le sacando, está entrando, por ejemplo, mañana vemos cuando es un bombeo, 100%. exacto, como lo que le, y en ese caso, mañana lo hacemos. Como en ese caso lo que le está entrando depende de las horas que pongamos a funcionar el tanque y lo que le va a salir es el caudal máximo diario, entonces uno invierte la curva. Entonces ya el suministro depende de las horas de bombeo y ya el consumo pues es continuo, que es el 100%. Mañana diseñamos ese tanque. Vale. O sea, Inge, uno ahí de la captación, digamos, en el caso de nosotros que tenemos que bombear al desarenador, tenemos que hacer un tanque y el tanque Ujú. sacamos el bombeo hacia el desarenador. Sí, puede ser. Ujú. Ahí es Listo. donde Inge, y una instalaría la última bomba. pregunta, digamos, por el caudal de nosotros que es tan gigante, ¿hasta qué diámetro podemos diseñar o hasta qué diámetro comercial podemos escoger? Hasta donde lo encuentren en los catálogos de fabricantes. Ah, o sea, no pasa nada. No pasa No, nada si si nos ustedes excedemos ya a un encuentran diámetro que muy un grande. fabricante, sí, no pasa nada. Si Papco les dice a ustedes frescos que yo tengo PVC de 60 pulgadas, hombre, sí. Si Papco ya está, por eso hacíamos el ejercicio del análisis. Si yo tengo que mandar a hacer el diámetro comercial, pues realmente o puedo distribuir el caudal en varias conducciones. O sea, el diseño es la misma, pero en lugar de trabajar una sola yo digo, con mi caudal la tubería me está dando 60 pulgadas. No encuentro ningún comerciante o ningún fabricante que me haga tuberías de 60 pulgadas. Entonces divida eso en 3 tuberías, por ejemplo. Y hacen el mismo trazado, es Ah, el mismo listo. diseño, pero en lugar de ser Esa, el 100%, lo distribuyen en varias esa tuberías. era mi otra pregunta. Si digamos yo por tramo podía, si me daba muy grande el diámetro, por ejemplo, usar tres tuberías de Ujú. adducción o de Sin conducción. problema. Ah, Las listo, ponen en ingeniero. paralelo, es el mismo sistema, es el mismo trazado, solamente que en lugar de ser una sola, pues me voy a ir con 3 Listo. de Muchísimas diámetros gracias, ingeniero. comerciales. Con todo gusto. Profe, Bueno, Ingeniera, ahora que sí les tenga una dejo. preguntita. Dale, si es rápida, cuéntame. Sí, lo que pasa es que, digamos, nosotros tenemos, bueno, nosotros también tenemos una distancia pues bastante grande, pero entonces lo que nosotros tenemos es que las diferencias de cotas están grandes. Entonces nos dan pendientes pues como del 16% Ujú, o así. ujú, Y la otra es que nosotros tenemos la boca toma, va un desarenador, va un tanque y después más adelante va el otro desarenador. Entonces ujú, en ese caso hay como, o sea, lo hacemos de la boca toma al primer desarenador y después del desarenador al segundo desarenador. ujú. Sí, sí, ustedes por eso, ustedes lo que están haciendo es transportando caudal. Entonces, independientemente de cómo yo conecte las unidades, ustedes pueden ir de la boca toma al primer desarenador, primer tramo de aducción. Del desarenador al otro desarenador, segundo tramo de aducción, Ah, ok. sin Y problema. digamos, para el problema de las pendientes, ¿cómo podemos mejorar eso? Con Porque cámaras de digamos, quiebre, por ejemplo, si son aducciones, ¿sí? sí. Entonces, un ejercicio es ese, con cámaras de quiebre, donde yo mitigue esa energía que me está sobrando. Ah, ok, muchas gracias, señor. Si son aducción, ¿no? Es una buena Sí, opción. Entonces, adopción. ajá, sí, sin problema pueden manejar. Igual que hicimos de alta pendiente, a través de cámaras de quiebre. Ok, muchísimas también se gracias. puede proponer un canal ahí, profe, un canal escalonado para reducir las velocidades. Sí, también. Solamente que el canal tengan en cuenta en ese canal, pues que sea, aunque sea lámina libre, vaya recubierto, ¿no? O sea, que no quede al aire libre, pues ya ustedes están transportando el caudal de diseño. Entonces, tienen que evitar pérdidas, Ah, ok, listo, profe. pero sí, sin problema. Bueno, chicos, alguna cosa mañana dejamos otro espacio para otras dudas de proyectos. ¿Listo? Buen día a todos, se cuidan. Muchas gracias, que tengan Chao, un ingeniero, gracias. Hasta luego, Bueno, Inge, muchas ingeniera, gracias. muchas gracias. Dale, ingeniera, hasta Listo. luego. Muchas gracias.